Listo, muchachos, ¿ven el PDF? Muy buenas noches. Buenas noches. Quedamos en uso de la fuerza, ¿cierto? Uso de la fuerza. Aquí. ¿Cuáles son los medios? ¿Quién es el titular de uso de la fuerza? Y excepcionalmente, ¿quién? ¿En qué caso se puede hacer el uso del medio de policía, uso de la fuerza? ¿Y en qué artículo está eso? Estamos ahí, ¿cierto? Muchachos, ¿quién está ahí que hizo la tarea? ¿Quién está para que vayamos mirando? Entonces, esto está en el artículo 166. 166. Digamos, inicialmente en el código está qué es el uso de la fuerza, pero ¿cuándo se va a utilizar? Los motivos cuando se vaya a ejercer esta, va a ser en el artículo 166. 166. Iba a decir que para prevenir la comisión de un delito o un comportamiento contrario, es uno de los motivos. El segundo motivo, para hacer cumplir eh, medidas correctivas y poder hacer cumplir las normas, lo que es la ley, las ordenanzas, los acuerdos, hacer cumplir y hacer cumplir los reglamentos y los decretos que que puedan expedir las autoridades de policía. Pues para hacer cumplir estos decretos, estas normas, se va a poder también hacer uso de la fuerza. Para hacer cumplir los medios materiales e inmateriales. ¿No? Cuando una persona no quiere cumplir o no quiere acatar estos medios materiales o inmateriales, también se puede hacer uso de la fuerza. Listo. Entonces, esas son las primeras, digamos, o las principales razones para poder ejercer o aplicar este medio que es el uso de la fuerza. ¿Cierto? Esto va en unos principios, ¿cierto? De igual forma como el código. Necesidad, proporcionalidad y racionalidad, ¿cierto? Entonces, aquí dentro de estos principios, entre la proporcionalidad, también va a ir la temporabilidad. Una vez que usted ya logre controlar la situación, ya no se debe aplicar más fuerza, ¿cierto? Ya no se puede hacer más uso de la fuerza. ¿Con qué fin se hace o se aplica aquí la fuerza? Con el fin de prevenir, solamente prevenir, de contener una situación. ¿No? No se hace para ser correctivo, sancionatorio, no sé, arbitrario, es solamente para prevenir. Listo. ¿En qué casos el personal uniformado puede registrar a una persona y en qué artículo está? ¿En qué artículo está ese registro de persona? ¿Qué me dice? 159, profe. Bien, muy bien, 159, ¿cierto? Ahí, espere. Sí, 159. ¿Y por qué caso se puede hacer ese registro? O ya lo habíamos dicho, ¿no? Que hay que tener unos motivos fundados. ¿Cuáles motivos primordialmente? En caso de que una persona esté señalando al particular porque la central de radio haya impulsado un caso y el ciudadano que esté ahí cumpla con las características. Bueno, sí, son los motivos fundados, pero digamos, el código trae unas situaciones en las que se debe realizar el registro de personas. O dice, venga, pues haces por esto. Lo que usted dijo, sí, es lo que hablamos en la clase, que son los motivos fundados del por qué uno lo va a hacer, digamos, para amarrar el casito. Pero el código en sí, ¿qué trae descrito ahí en qué actividad se puede realizar o se debe realizar el registro de personas? Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas Listo, de esa, carácter ilícito, esa es una, contrario a la ley, ¿no? sí. Puede ser bebida embriagante o puede ser sustancias psicoactivas. Bien. ¿Cuál otra? Para prevenir la comisión
de una conducta punible o un comportamiento contrario a la violencia. Muy bien. ¿Listo? Esa también. ¿Cuál otra? Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar a la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad. Listo. Entonces no tenemos documento y la persona no nos quiere presentar un documento, ¿cierto? Se puede hacer el registro de persona para identificar, para poder verificar un documento que diga que la persona que está ahí, quién es, ¿cierto? Si es la que está en la cédula, pero como no tenemos cédula, tenemos que hacer el registro de la persona para poder verificar ese documento, ¿cierto? También cuando creamos que una persona tiene unos elementos hurtados o cuando se cree que una persona pueda tener armas de fuego, ¿cierto? Todo esto se puede hacer registro a persona. Eh, Cuando son alrededor de los colegios, también puede haber un motivo de verificar si la persona tiene, bueno, por acá no está, llamémoslo, pero se puede, tiene elementos de pirotécnicos o de pornografía, porque alrededor de los colegios se va a verificar esto, entonces se podría hacer. Pero vámonos aquí a lo del artículo, solamente los que dice el artículo. Elementos hurtados, sustancias psicoactivas o sustancias de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Eh, Elementos hurtados cuando, para prevenir la comisión de un delito o contravención, cuando se cree que la persona lo va a hacer, eh, cuando se niegue a identificarse, ¿cierto? Estos son los motivos para realizar el registro de persona. Lo hablábamos en la clase que, digamos, para amarrar el casito es mejor tener un fundamento, ¿cierto? Unos motivos fundados. Y pues ya decíamos algunos, pero no están en ese artículo. En ese artículo lo que dice es, en esta ocasión o en esta ocasión se va a realizar registro de persona. Y, digamos, son muy puntuales en lo que dice, ¿cierto? Solamente para armas de fuego, sustancias, para identificarse y esto, pero en los otros casos, o en los casos que no estén descritos aquí, no habría un motivo. Solamente lo que les digo, si hay una información, si hay un señalamiento, si hay, se puede, pero hay que saber especificar el por qué se hace un registro a persona. Porque decir, no, es que esto es de rutina, no, es que a todos yo registro el que sea, ¿cierto? Sí se puede hacer y sí, listo, se hace. ¿Qué sucede? Que la persona va a decir, pero es que, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me registra y no registro a más nadie sino a mí? Sobre todo cuando esa persona pertenezca a una comunidad, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, o pertenezca a una comunidad raizal o palenquera, ¿cierto? Afrodescendiente. Entonces, ahí va a decir, venga, pero ¿por qué me registró a mí y a los demás no? O sea, que esto es racismo, esto es homofobia, esto es... Entonces, va a presentar algunas molestias esto. Y hasta puede ser problemas. Es mejor realizarlo cuando haya un motivo fundado, cuando haya un porqué. Se sospecha, se prevé, se tuvo información que esa persona puede estar haciendo una de estas conductas, entonces se hace. ¿En qué casos la policía puede ingresar a un inmueble sin orden escrita y en qué artículo está? ¿Qué me dice? 163. 163. Muy bien, 163. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por voces de auxilio? Sí, es una. ¿Cuál más? Persecución Persecución cuando se refugia en su vivienda la persona, ¿cierto? de que una persona que ha cometido un delito se ingrese a un lugar del morador, pero aún así puede ingresar. Y dar a conocer al comandante directo al inmediato los Sí, motivos por los cuales ingresó al lugar de residencia. eso, muy bien. Mediante, bueno, ahí dice mediante un Cazar un informe. animal feroz. Caza de un animal feroz, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Socorrer a Para alguien que está extinguir un dentro de la vivienda. Señor, incendio, un incendio, para extinguir un incendio o muy bien. inundación. ¿Cuál otra? Para dar caza a un animal rabioso feroz, un animal Sí, que haya ingresado a la vivienda.
Listo. También para socorrer a una persona cuando pide auxilio de dentro, digamos, del interior de la vivienda están pidiendo auxilio. Es para ayudar a esa persona, para socorrerla. Proteger la vida, el- la integridad de las personas que están dentro de la casa, o también cuando están hurtando, se sabe que esa casa está desocupada o está sola y estén realizando un delito dentro de la casa, ¿no? Estén hurtando, se podría ingresar. Este es el más delicado de los casos, porque tiene que demostrarlo muy bien, ¿no? Pero también se puede, ¿no? Cuando estén atentando contra una persona por vías de hecho en su contra, el marido está golpeando a la mujer, o está violando un menor de edad dentro de la vivienda. Yo observo desde una ventana, se puede ingresar. Listo, vamos a la otra. ¿En qué caso la policía puede hacer traslado por protección y en qué artículo está? Profe, tengo que entender que el trabajo por protección se debe hacer a personas que sufren, o que tienen problemas psíquicos o que estén en un estado de indefensión totalmente o en un estado ya de que, bueno, algo así. Sí, puede ser agresivo, Parece involucrar una riña. sí, eso, muy bien. Puede ser agresivo Profe, o puede ser intoxicado con alcohol o sustancias. Ay, perdón, estoy escribiendo acá. sí. Intoxicado. Profe, dice también que en el caso en que no se pueda llegar a la estación, bueno, a la estación no se puede trasladar, pero en el caso de que no haya centro de traslado por protección, el único lugar sería el hospital. Sí. Entonces, el primer paso es entregárselo a un familiar, a un familiar. Es el primer paso. Siempre a un familiar. Si no hay un familiar, si no podemos, y la persona está intoxicada, está demasiado drogado, demasiado eh, alcoholizado, sería a un centro de salud. Profe, no tengo otro centro de salud, o no me lo quieren recibir en el centro de salud. Bueno, si no me lo quieren recibir, puede agotar otras cosas, pero digamos que no hay problema. Entonces, eh, al familiar no pude y al centro de salud tampoco pude, ¿cierto? Entonces se lleva a un CTP, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, profe? Es que acá en ese municipio no hay CTP. ¿Qué hago? ¿Cierto? Ahí está el inconveniente. No haga traslado para protección. Profe, pero es que lo van a matar al señor y no tengo cómo asegurarlo y no hay CTP y no hay, ya eso es un caso especial, ya eso es otra situación. En ese caso, sí, protéjale la vida, trasládelo, ¿cierto? Pero A la estación, profe. es que es la última instancia, no se puede, pero es la última instancia. Si usted ve que ya lo van a asesinar a ese señor, trasládelo. O trasládelo a un lugar donde esté más seguro que no sea la estación. A un familiar o trasládelo. Llévelo al personero o al defensor del pueblo. O sea, llévelo a otro lugar donde usted le garantice a ese señor la vida, la integridad. Como última instancia, Esos personajes última. están mamando rollo. ¿Cómo? Listo. Y Entonces, esos personajes, está embriagado el personal y los demás hay que, ¿para dónde lo llevamos? está complicado. Bueno, él está muy embriagado, ¿cierto? Pero podemos llevar a un hospital, profe, pero es que en el hospital lo linchan, ¿cierto? Última instancia que usted no vea cómo, llévelo a la estación de policía, pero hágale la llamada a un familiar, infórmele a un familiar para que él sea veedor, verifique la situación y llame al personero municipal, para que el personero municipal dé garantía del trato de ese señor, como En última muchas instancia. ocasiones, en muchas ocasiones, como dice acá el compañero, a veces ya la última opción llevarlo a la estación porque qué más toca, porque ni el familiar se quiere hacer cargo y dice, no, mejor déjelo ahí porque la casa va y me la destruye y es peor. Sí, pero esto sería en la vida diaria, ¿cierto? En la vida diaria, en el trabajo, digamos, común. Pero digamos, en el examen o para la norma, para la ley, si no hay centro de protección y si no se puede en un hospital o no se puede a un familiar, no se realiza el traslado por protección. Profe, pero entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se deja que lo maten? No, en la vida diaria no se dejaría, pero para la ley no se debe realizar el centro o el traslado para protección. Pero O sea, la profe, norma, señor,
O sea, ahí ya, o sea, ahí sí, al igual sí tiene esta razón, o sea, sería ahí ponerle, no, bueno, no hay más respuestas que puedan decir, sí, solo no y ya, sí. No, sí, esa sería. O sea, sería el familiar, el centro de salud o el CTP. Ya, para la norma, o la norma dice que pues en todas las ciudades debería haber un CTP. Dice que en todas deberían haber un centro para llevarlo. Entonces, la respuesta aquí sería llevarlo a un lugar de estos, ¿cierto? Al centro de traslado para protección. Pero como en la vida real no hay, pues no se hace. O la Profe, respuesta sería esa. ¿y cuál es la diferencia entre CTP y CPP? CPP. Sí, Richard, señor. Richard, ¿tiene conocimiento? CPP. Ujú. Ese creo que es el de los menores, ¿no es? No, la verdad no sé qué significará el CPP. Ahorita lo El, busco. C- el CTP pues el Centro de Traslado por Protección, pero el CPP siempre he tenido la duda en eso porque la vez pasada cuando estuve en una capacitación que nos dieron del código, pero no recuerdo bien el significado de eso. Pensé que de pronto tenía conocimiento ahorita en el momento. No, pero yo lo busco ahorita, yo lo busco y lo enviamos al grupo. Pero la verdad no se me escapa, no sé qué es esto. Entonces, bueno, bueno, pasamos a la siguiente. ¿En qué casos puedo hacer traslado? Ya, traslado por protección. ¿Listo? Bien. CPP, CPP, CPP. sí, la verdad no sé. Listo. ¿En qué artículo están las medidas correctivas y cuántas son las medidas correctivas? ¿Qué artículo están? 149. No, esos son los medios. El 149, vaya comienzan en los medios de policía. 173. Bueno, acá dice que el CPP es el Código de Procedimiento Penal. Pero No, 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 no. no, Dentro de la ley 1801. Dije que yo investigo también y mañana les digo Por, e- también. por eso es que dentro de la ley 1801 también está el Código de Procedimiento Penal. Hay varias leyes ahí incluidas. Sí, pero voy a no es mirar el Código de Procedimiento Penal. nada. Yo la verdad no, pero ahorita yo miro. La verdad no sé. Listo. ¿En qué artículo están las medidas correctivas? Está en el 172, inicia a decir que es la medida correctiva, ¿cierto? Y de ahí se despliegan de allá hacia abajo. De las medidas correctivas están en el artículo 172. ¿Y cuántas son las medidas correctivas? ¿Sí se acuerdan? Decíamos que los medios de policía son 20. 20 y las medidas correctivas son 20. Son parejos. 20. ¿Cierto? Listo. Definición de una medida correctiva. ¿Qué es? ¿Qué es una medida correctiva? Pues sabemos que es, digamos, como una pequeña sanción, ¿cierto? Para moldear el comportamiento del ciudadano. Pero, ¿qué es? ¿Cómo lo describimos? Pues eso dice que tiene como objeto disuadir y prevenir, digamos, como los comportamientos del ciudadano. Entonces, es una acción. Estas son acciones, digámoslo así, las medidas. Son acciones para disuadir y, digamos, disuadir y qué? Y Que hacer regula, que regula los comportamientos contrarios a la convivencia. regula los comportamientos y previene, ¿cierto? Y busca prevenir. Listo. Esa sería la definición. Una acción para disuadir, prevenir y controlar esos malos comportamientos. Digámoslo así. Educar. Educar, bueno, listo. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencias del alcalde? En el En 100. el 205.
205. ¿Cuáles son las medidas que son propias de él solamente, del alcalde? Ayer lo hablamos de eso, creo. Las ¿Sí de se la acuerdan? autorización. Bueno, esos son los medios de policía que él va a aplicar, pero estamos hablando de medidas correctivas. Entonces, una tiene que ver con las aglomeraciones, con las aglomeraciones. Entonces, él va a poder suspender aglomeraciones complejas, como un concierto, un estadio, una corrida de toros. Él va a poder suspender esta actividad porque no cumpla con los requisitos. Esa es de él. Las complejas, ¿no? Las no complejas del comandante de estación, pero las complejas son de él, del alcalde. También, la otra es, no me acuerdo, la otra tiene que ver con urbanismo. No me acuerdo cómo era. Creo que la demolición y esto. Pensión de demolición y esto. Esta medida es de él. Es de él. ¿Sí? Ustedes están en el 205. ¿Quién tiene el 205 a la mano? Yo, Señor, Yo, profe, ¿cuál? Artículo 205. ¿Pero cuál atribuciones del numeral? alcalde. Sí, dale, Toroso. Corresponde al alcalde dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito. Segundo, ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas. Velar por la aplicación de las normas de la policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan. Cuarta, elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana dentro de los 6 meses del primer año de gobierno, en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el gobierno nacional y el Plan de Desarrollo Territorial. Quinto, crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia de conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el gobierno nacional. Sexto, coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias las políticas y las actividades para la convivencia. Séptimo, resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera instancia. Octavo, resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de policía en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de policía rurales y urbanos o corregidores en primera instancia. Noveno, autorizar directamente a través de su delegado la realización de juegos, rifas y espectáculos. 10. Suspender directamente o a través de su delegado la realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar en ello. Ver el decreto distrital 416 del 2017. 11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público complejo. Ver el decreto distrital 416 del 2017. 12. Establecer con el apoyo del gobierno nacional centros especiales o mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el gobierno nacional. CETRE, tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal los cargos de inspectores y corregidores de policía necesarios para la aplicación de este código. 14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de policía en primera instancia, cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las autoridades especiales de policía. 15. Conocer de los asuntos atribuidos en este código y en la ley,
las ordenanzas y los acuerdos. 16. Ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución de playa y terrenos de baja mar. Parágrafo 1. En el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conoce de la apelación el gobernador o las autoridades administrativas con competencias especiales de convivencia según la materia. Y parágrafo 2, la Dirección General Marítima coadyuvará a la autoridad local competente en las medidas administrativas necesarias para la recuperación de playas y terrenos de baja mar. Listo, entonces esas son las aglomeraciones complejas y en única instancia la restitución de tierras. Lo que tiene que ver aquí lo que decía también de baja mar, todos estos controles territoriales, esto es de él. Él también va a ver, pues en segunda instancia, todo lo que tiene que ver con el inspector y él va a hacer como el último filtro, lo que yo le decía de la demolición. Esto de demolición de obras, él va a verificar esto. ¿Listo? Muy bien, gracias Tolosa. Vimos Mira, todo esto, ahí envié el grupo de WhatsApp en las el código que abreviaciones, tengo de CPP. las abreviaciones. Según, Sí, según el código que yo tengo, que es el de Carlos Mario Medellín, que es el de la implementación de la ley 1801 en Colombia. listo. Gracias, Richard. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencias del inspector de policía? ¿Dónde? Ahí seguido, ¿no? 206. 217. ¿Y ahí 7? Yo la tengo acá 206. 206, 206. 206. La tengo acá. Inspectores de Sí, policía, sí, los 206, rurales y 206. los urbanos. Y Listo, corregidores. listo. Entonces, ¿cuáles medidas van a aplicar ellos? Ellos van a aplicar, bueno, van a aplicar lo que tiene que ver con reparaciones, daños y esto de bienes. Todo lo que sea de urbanístico y esto, ellos lo van a ver en primera instancia. La expulsión de domicilio. La expulsión de domicilio. Cuando una persona viva pues en una casa y no tenga derecho del por qué vivir ahí, no esté pagando ni tenga título propietario de ese vivienda, lo van a poder expulsar. Entonces, una persona se queja que él está viviendo ahí de gratis y que no se quiere ir, ¿cierto? Expulsión de domicilio. La prohibición de ingreso a actividades de aglomeraciones complejas, a estadios, esto, ¿listo? El decomiso, el decomiso. Este decomiso lo tienen todas las autoridades que, digamos, que cumplen una función de policía específica, como la Secretaría de Salud, como, digamos, cada uno de estos entes o oficinas que son designadas para verificar una situación en especial que atañen su responsabilidad o el oficio que realiza, ¿no? Multa general y multa especial. La multa general son para los comportamientos contrarios normales para los ciudadanos, digamos, de a pie, ¿cierto? Y las multas especiales, ya lo decíamos, que son para las personalidades jurídicas, por ejemplo, empresas o actividades económicas grandes, o todo ello, ¿cierto? Tenemos unas empresas, multinacionales, bueno, organizaciones que van a responder, digamos, de una forma más grande, porque la multa general va en diarios, salarios diarios, y la multa especial va en salarios mensuales. Entonces es un pago más grande, puesto que es a una actividad económica o a una empresa que tiene, digamos, vamos a decir lo que tiene con qué, ¿cierto? El cerramiento o construcción o reconstrucción, todo lo que tenga que ver con ello, del inspector. La servidumbre, ya hemos hablado varias veces de la servidumbre. Esa servidumbre también la va a enviar el inspector a restablecerla. Reparación y tenencia de bienes, restablecimiento de la servidumbre, suspensión definitiva de la actividad.
La suspensión definitiva de la actividad es del inspector. Él va a verificar el caso, va a ver el por qué, le va a aplicar necesidad y proporcionalidad, ¿cierto? Y racionalidad a esa decisión y va a poder expedir una resolución donde diga que ya no va más ese negocio. Listo. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencia de los comandantes de estación, subestación, CAI y delegado? ¿En cuál está? 209. 109. Listo. ¿Cuáles son esas medidas? Me dicen. Conocer los comportamientos contrarios a la convivencia. Conocer en primera instancia la aplicación de las siguientes medidas: amonestación, remoción de bienes, utilización de bienes, destrucción del bien, disolución, De actividad no compleja. Ujú. Inutilización de un bien. Y aquí aplicar la suspensión temporal de la actividad, ¿cierto? Temporal de la actividad. Esa es de él. Esa es de él. Listo. ahí también aplica cuando incautan, por el artículo 95, cuando uno incauta 95.1 siempre dice suspensión temporal de la actividad, pero uno hace la aclaración de que es una persona natural, no una persona jurídica. Listo. Ahora, ¿en qué artículo están las medidas correctivas competencias del personal uniformado de la Policía Nacional? Y enumérelas. Seguido el 210. Bueno, ¿cuáles son las competencias del personal uniformado, o sea, el del cuadrante? Primero, los comportamientos contra la convivencia, o sea, todo lo que ocurra en el cuadrante referente a comportamientos contrarios. Ujú. Conocer en primera instancia, aplicación de las siguientes medidas, conformidad al proceso verbal inmediato de policía contenido en el presente código: amonestación, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, remoción de bienes, inutilización de bienes y destrucción del bien. La participación en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia serán organizadas y realizadas por las alcaldías municipales, distritales, locales o subdelegados, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Gobierno Nacional. Parágrafo 2. Contra las medidas previstas en este artículo se concede el recurso de apelación en el efecto evolutivo que resolverá un inspector de policía. Listo. Vamos a mirar esto, muchachos. Eso es lo que dice ahí. Efecto devolutivo y efecto suspensivo. De eso salió pregunta. Y esto no es tan, pues, no es como tan conocido. Entonces, el efecto devolutivo y efecto suspensivo. El efecto devolutivo es que me impusieron una medida correctiva. Digamos lo que me impusieron. Yo no estoy de acuerdo, yo apelé, ¿cierto? Entonces, esa apelación se va al jefe superior. Mientras el jefe superior me dice si sí o no, ahí se va a mantener la medida. Digamos, me dijeron que yo estaba construyendo. Me dijeron que no podía construir, que tenía que demoler la obra. O no podía construir, listo, hasta ahí. Yo apelé, eso se fue al alcalde. Mientras el alcalde me responde, yo no puedo continuar construyendo. Digamos, está la medida. Una vez que el alcalde me dé la solución, se devuelve el derecho. O sea, me devuelven el derecho para seguir construyendo. ¿Sí? Efecto devolutivo. Efecto suspensivo. Yo estaba construyendo, pero me dijeron que no podía construir. Entonces yo apelé. Eso se fue ante el alcalde. Mientras el alcalde me responde, se suspende la medida. O sea que yo puedo continuar construyendo hasta que el alcalde me responda si sí o si no. Yo puedo continuar construyendo. No sé si está tan claro porque es que las palabras están como, ¿cierto? El devolutivo toca esperar la decisión para que me devuelvan.
El suspensivo se suspende la medida mientras me responden. ¿Sí? ¿No? Lo volvemos a hacer. Entonces, el efecto devolutivo se mantiene la decisión hasta que me devuelvan el derecho. Efecto suspensivo, se suspende la medida hasta que me devuelvan el derecho. ¿Sí? Ahora sí, mejor así, ¿no? Más o menos. Más o menos. Toca apuntarla, toca apuntarla. Entonces, Está enredado. ¿está enredado? Sí. Y la preguntaron, y esa pregunta vale mucho. ¿Quién la va a Profe, responder? una última vez. Listo, vamos. Espere. Efecto devolutivo, mire. Efecto devolutivo, ¿no? La medida que imponga la autoridad, esa medida se mantiene hasta que me responda el superior de él y me devuelva el derecho. Se mantiene Hasta que se resuelva. Queda, mejor dicho, hasta, queda suspendida la actividad hasta que se resuelva. hasta que resuelva. Listo. Ahora, efecto suspensivo. Efecto suspensivo. Se suspende esa medida mientras la autoridad o el superior me responde, me restablece el derecho. Entonces, como me suspende la medida, yo puedo continuar haciendo lo que estaba haciendo, porque me la suspende. Efecto suspensivo, me suspenden la multa, me suspenden la demolición, me suspenden la medida que me han dado, hasta que me responda la segunda autoridad, el superior. Efecto devolutivo, se mantiene la decisión hasta que me respondan, ¿cierto? Efecto suspensivo, se suspende la medida hasta que me resuelvan, ¿sí? O sea, para que en términos más claros, uno congela y el otro sigue. Eso. El devolutivo cancela y el suspensivo suspende. Ah, no, el devolutivo Mantiene. permite hasta que se resuelva. El que permite es el suspensivo. Permite seguir. Por eso el suspensivo hasta que se resuelva y el devolutivo se suspende hasta que se resuelva. Y el suspensivo suspende pero continúa hasta que se resuelva. Pero sí, sí, pero sí, sí es la cosa. Se suspende la medida y puede continuar haciendo las cosas en el suspensivo. En el devolutivo se mantiene la medida hasta que me resuelvan. ¿Sí? Toca apuntarlo, muchachos. Toca apuntarlo y, digamos, repasarlo. Mire, efecto devolutivo. Devolutivo. Se mantiene la medida que me dieron hasta que me resuelvan, hasta que me devuelvan el derecho. Efecto suspensivo. Se suspende la medida hasta que me resuelvan. Pero entonces, como me suspenden la medida, yo puedo continuar haciendo las cosas. En el devolutivo no puedo porque se mantiene la medida. ¿Sí? En el devolutivo se mantiene la medida. En el suspensivo se suspende la medida. La multa, lo que tenga. La medida que le hayan dado, la medida correctiva. Entonces, si a mí me suspenden la medida, pues yo puedo continuar haciendo las cosas. Pero si me la mantienen, vamos a tratar con otro ejemplo. Entonces, me colocan una multa general tipo 4 o 4, ¿no? Y me dicen que yo tengo que pagar, pues, esa multa general tipo 4, que equivaldría a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, sería más o menos como 500.000 pesos, ¿no? Entonces me dicen, tengo que pagar 500.000 pesos. Yo digo, venga, yo no estoy de acuerdo, apelo, apelo. Entonces, yo le digo al inspector que apelo, eso él lo envía al alcalde. Alcalde. En efecto devolutivo, mientras el alcalde me dice si sí tengo que pagar o no tengo que pagar, me va a quedar en el sistema que yo tengo que pagar esos 500. Todo ese tiempo me va a quedar. Yo tengo que pagar esos 500. Efecto devolutivo, ¿cierto? Hasta que el alcalde no diga que yo no tengo que pagarlos, los tengo que pagar, están ahí en el sistema. Ahora, en el efecto suspensivo, digamos que sea en efecto suspensivo.
se va al alcalde, pero mientras el alcalde me responde, eso me lo borran del sistema, hasta que el alcalde me diga si sí o no, porque suspenden la medida, mientras el alcalde me resuelve en pleno. ¿Sí? Estamos Profe, enredados. ahí se entendió. Sí, listo. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, porque, bueno, el año pasado, no, el antepasado salió esa pregunta. Había una casuística que tenía que ver con una remoción de un, bueno, de un inmueble, de un edificio. Entonces el inspector había dicho que tocaba que eliminar ese edificio, que no tocaba que tumbarlo, demolición. Apelaron, apelaron. Y el mismo caso decía, o la misma pregunta decía, ese caso se fue al alcalde, listo, por la apelación. Y decían, para este caso surte un efecto devolutivo. Y decía, surte un efecto devolutivo. O sea que, A, decía, se mantiene la decisión. B, se suspende la decisión. C, y digamos, la mayoría no sabía qué contestar, porque no sabía qué era el efecto devolutivo. El Se efecto devolutivo, mantiene. se mantiene la decisión. Pero, profe, ¿cómo así? ¿Lo tumban mientras que le responden? No, se mantiene la decisión de tumbarlo hasta que el alcalde responda. Si fuera en suspensivo, no se diría que se va a tumbar, no se diría nada, hasta que el alcalde dijera si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero en suspensivo. En devolutivo, se mantiene la decisión. Se cree o la demolición que está programada no se cancela, todavía sigue estando, hasta que el alcalde responda en sí, si sí lo va a hacer o si no lo va a hacer. ¿Listo? Efecto devolutivo y efecto suspensivo. Hay que tener cuidado con eso, muchachos. Eso pues lo preguntaron el año antepasado. Hace dos concursos. Lo preguntaron. Entonces, y es una pregunta que vale mucho. Porque no sé si, digamos, cuando estamos viendo la clase con la profe Xiomara, vimos que la pregunta es de acuerdo a quienes contesten bien y quienes contesten mal. Si hay poquitos que contestan bien y muchos que contestan mal, esta pregunta vale mucho. Si hay muchos que contestan bien y poquitos que contestan mal, esta pregunta no vale casi nada. Entonces, una pregunta como esta es que nadie la sabe, pues nos va a dar muchos puestos, nos va a dar muy buen porcentaje. ¿No? Es muy bueno. Listo, ¿dónde vamos? En las competencias del comandante, en las competencias del cuadrante, ¿cómo se clasifican las multas? Correctivas y se volvió el otro. ¿Cómo? Multa general y especial, profe. Sí, sí, esa. Multa general y multa especial. Recordemos que la multa general viene en salarios diarios, ¿cierto? En salarios diarios. Y en la multa especial en salarios mensuales. Ojo, ojo. Las multas especiales van, bueno, acá más abajito, vamos a verlas en qué van. ¿A qué se le aplica? Listo. ¿Cómo se clasifican las multas generales en su valor? Las multas generales por valor, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo? Esa no es la que sale que multa general tipo uno, tipo 2, tipo Eso. 3. Eso, muy bien, por el valor tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Así se clasifican. Multa general tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Así es la clasificación por tipo. Listo. ¿Cómo se clasifican las multas generales? Las multas especiales, perdón. ¿Cómo se clasifican las multas especiales? ¿Quién me dice?
Se ¿no? clasifican en tres tipos, dice el profe. Sí. ¿Cuáles? ¿Salarios mensuales vigentes? No. Comportamientos de los organizadores de actividades. De aglomeraciones complejas. Que, Muy bien. sí, señor. Infracción urbanística. ¿Cuál más? La tercera. Ay, perdón, Lascano, le cerré el micrófono para usted. Contaminación visual. Contaminación visual. Esas tres. Esas tres son la clasificación de las especiales. Cuando hay una empresa que hace publicidad y está contaminando con demasiado esto, o está pegando calcomanías, afiches por todos lados, está contaminando visualmente, se le va a poder aplicar esto de la multa general, de la multa especial, perdón, multa especial. Cuando hay una empresa que edifica apartamentos o edificios, ¿cierto? Que está así realizando construcciones y no está cumpliendo, pues también se le va a colocar multa especial. Y cuando hay aglomeraciones, un concierto, un estadio, una corrida de toros que no está cumpliendo con los requisitos, se le va a aplicar multa especial. Esos son los tres casos, muchachos, de las multas especiales. Mire que en los tres casos son, digamos, organizaciones o algo que sea como de lucro, que tienen platica, por eso se le va a aplicar multas mensuales y van a ser grandes. El pago de estas multas especiales son grandes. Por eso, digamos, se le aplican a esto, sobre todo a empresas. ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias por mora del pago de las multas? ¿Cuáles son las consecuencias? Que suje de interés. Sí, bien, interés. Interés que al primer mes ya comienzan a cobrar interés. Listo. ¿Cuál es otra? Si dura 3 meses y no ha pagado, ¿qué sucede? Cobro coactivo. Bien, cobro coactivo. Cobro Le coactivo. embargan, cuando le embarcan le pueden embargar algún bien. Sí, sí. Y las cuentas también. Es cobro coactivo. Esas son las dos por mora. Por mora. Las otras son por, digamos, no pago. Pero esta es por mora. Entonces, un mes de no pagar, intereses. 3 meses de no pagar, cobro coactivo. ¿Listo? Ahora, por no pago, las consecuencias por no pago. Ya lleva 6 meses sin pagar. ¿Qué sucede? No puede hacer trámites de tránsito, Eso. hacer traspasos, no puede, ¿cómo se llama eso? Sacar la Ingresar a visa, alguna el institución. pasaporte. La visa. Bien. Y ahora hasta los permisos para poder cerrar la calle para un quinceañero, pedirle permiso al alcalde. Si no ha pagado, no puede tampoco ese derecho. Entonces, eh, Ni renovar Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Exactamente. Contratar con el Estado tampoco, presentarse a una escuela de la Fuerza Militar, bueno, de la Fuerza Pública, Fuerza Militar o de Policía, no puede. Em, el porte legal de armas, presentarse a un cargo público o ascender a un cargo público, si ya está, ascender a un cargo público. Esto, entonces aquí quedaría bloqueado. Las nuevas son las de tránsito y lo del permiso de la alcaldía. Eso la trae la ley 2197. Les trae como esa actualización. Venga, también le vamos a perjudicar en esto por no pagar. Listo. ¿Cuáles medidas podrán ser impuestas por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia y en qué artículo está? ¿Cuál es la medida que usted pueda aplicarla para todos los comportamientos? La multa general. ¿Dónde vamos? ¿Sí vamos aquí? Sí, sí. No, la multa general no es.
prevención. No. Hay una medida. ¿Llamada de atención? Sí, pero no se llama así. La medida correctiva. ¿Cómo se La llama? mediación, ¿eh? No. Medida correctiva. Sí, medida correctiva que se puede aplicar. Él lo dijo. Un llamado de atención, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Contravención. El, pro- el proceso de velocidad inmediato. Pero la medida como tal. Miren las medidas y la primerita es, de las medidas correctivas, la primerita, ¿cuál es? Amonestación. Eso, y la amonestación es un llamado escrito, un llamado, o puede ser verbal, un llamado de atención. Eso es una amonestación, llamarle la atención. Y esa se puede aplicar para todos los comportamientos. Porque a todo, o sea, es un reproche. Y en todos los comportamientos de policía le puede decir, venga, ¿por qué está realizando eso? ¿Cierto? Entonces se puede aplicar para todos. Pero, bueno, para todos no. Porque en algunos casos, digamos, no habrá lugar porque habrá de una vez la imposición como tal de una multa general o algo así. Pero en todos los casos se puede amonestar a la persona, como hacerle llamado de atención. ¿En, en qué artículo está esa amonestación? Pero perdón. No, yo estoy hablando 174. general, sí. Pero bueno, aquí están hablando de las dos que se van a presentar, ¿cierto? Las dos formas de la multa. Estoy. Me dice el comportamiento contrario a la convivencia y en qué artículo está. Es, a todos los comportamientos contrarios a la convivencia. Bueno, pero acá están hablando de las multas. Las multas como ustedes estaban diciendo. Las multas, ¿cierto? Eh, En algunos comportamientos pues se va a hacer la multa general y en otros comportamientos se va a hacer la multa especial, ¿cierto? Todos los comportamientos contrarios a la convivencia y en qué artículo están. ¿Cuáles son las medidas que podrán ser impuestas por la autoridad? Porque acá están hablando de dos medidas. Perdón. ¿Cuáles son las medidas que podrán ser impuestas por la autoridad policial? Las medidas, ¿cierto? Las medidas podrán ser, por un lado, o la multa, ¿cierto? Las multas generales y las multas especiales. Multas especiales. Las multas generales están en el 172, y las multas especiales están en el 181. 181, ¿cierto? 181. Listo. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, a la organización de eventos que involucren aglomeraciones de público, se darán a conocer a la autoridad competente mediante ¿qué? Digamos, están construyendo un edificio. Vamos a hacerlo así. Estamos construyendo un edificio. El cuadrante viene en su motico, ¿cierto? Acá viene en su moto. Voy a tratar de hacer una moto. Y Antiinforme, ubicado. eso, muy bien. Entonces vienen en su motico y van a venir. Ellos pueden verificar, más no exigir. Pero ojo que esto es complicado porque las personas no lo entienden. Es como cuando un policía de vigilancia solicita el seguro y la tecnomecánica. Él lo puede verificar, más no exigir. Entonces, si está vencido o si no tiene, él no lo puede exigir. No lo puede exigir, pero sí lo puede verificar. Entonces, lo mismo sucede aquí. El cuadrante le va a decir al señor del edificio, señor, ¿usted tiene licencia de construcción para hacer ese edificio? Él le va a decir, ay, no, yo no tengo licencia de construcción. Entonces, el cuadrante no le va a poder decir, ay, venga, pues para no tumbarle, no demolerle, no, ¿cierto? No le va a poder decir nada de eso, porque no lo puede exigir, no lo puede exigir. Entonces le va a decir, listo, pues yo no soy la autoridad competente para esto, pero yo le voy a enviar un informe al inspector. Y le envía un informe al inspector. Señor inspector, en tal lugar están construyendo un edificio. Pues preguntarle
si tenía licencia de construcción, me dice que no. Verifique ese caso. Es mediante un informe, ¿cierto? Pero no lo va a poder exigir. Lo mismo que la licencia y la tecnología. Bueno, ¿la qué? La tecnomecánica del SOA. No lo puede exigir. ¿Lo puede verificar? Sí. Que hay una molestia con los ciudadanos y que pelean y que hay, mire, hay una sentencia donde ustedes no me tienen que mirar esto y donde ustedes solamente me tienen que pedir la cédula y la licencia de tránsito, ¿cierto? Que es la tarjeta de propiedad. Y ustedes no me pueden agarrar esos documentos porque hay una sentencia que dice que solamente se la muestra. Esto, esto es todos los días, muchachos, esto es todos los días que sale, alguno sale con esto. Entonces, para evitar estos inconvenientes, es mejor no. Bueno, pues si llega a suceder algo y yo no le verifiqué y que la verdad no he visto todavía el primero que lo hayan embalado por una omisión de no haber verificado si la persona tenía SOA. No lo he visto, no lo he visto. Entonces, mejor no. Bueno, pero estamos aquí, en esto. Entonces, ¿qué será un informe? Un informe. ¿Listo? Ese informe, ¿en qué artículo está? 209. Mm, yo tengo aquí que el artículo 60. ¿Qué dice el artículo 60? ¿Quién tiene ahí qué dice el artículo 60? ¿Quién me ayuda? Nadie. ¿Quién me ayuda? Actividad, Asequible, profe. capítulo cuarto. Actividad que involucran aglomeraciones de público complejas. Artículo 60. Definición de la actividad que involucran aglomeraciones de público complejas. Está La actividad que inasequible. involucra. Señor. Señor, Ese artículo está inasequible. el 60. Y Sí, el 60. sí, está bien asequible. Pero el título sí está ahí. Sí, por eso dice definición de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. Todo eso digamos, lo demandaron, lo pelearon, todo eso. Lo que tiene que ver con eso, sí, yo estaba viendo esto hoy. Pero sí está ahí Aquí me, el, aquí me dice que este artículo, corregido por el artículo 7 del decreto 555 del 2017. sí, pero está todo inasequible, todo está inasequible. Pero el título sí está ahí. Y digamos, de algún modo, quería como verificar esto del informe, porque está inasequible la parte, tiene que ver con las aglomeraciones de público, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que lo que tiene que ver con urbanístico y con contaminación visual, no. O sea, en estos casos se tiene que hacer un informe, o sea, digamos como lo dice aquí, un informe. Sí, William, O sea que Sí, profe. en qué puntos no aplica. ¿qué punto no aplica del artículo 60? El informe. ¿En qué punto no? En las aglomeraciones, porque es que estas aglomeraciones también fueron peleadas. Esto fue peleado. Esto. Y está inasequible, lo que tiene que ver con las aglomeraciones. Es que lo que yo les decía, el código de seguridad, digamos, había unas empresas que lo estaban haciendo al principio, lo estaban imprimiendo, las empresas que hacen documentos, que hacen libros para estudiar derecho, como Ledger, Legis, bueno, se me escapan las otras. Bueno, ellos lo estaban haciendo. ¿Qué resulta? Que cada 2 meses tenían que eliminar todo lo que imprimieron y volver a sacar una actualización, porque ellos venden actualizado, la versión. Entonces, el abogado compra actualizado, porque ya no le va a servir una norma. Pasa lo que estamos haciendo yo ahorita. Y yo les dije cuál es el artículo 60 y me dice William, muy bien, ¿cierto? Me dice, pero es que está inasequible, porque él tiene actualizado.
si no tuviéramos actualizado, o como está este formato, que este formato es de hace 2 años, entonces, eh, digamos, está todavía eso ahí. Y entonces estas empresas dijeron, no, no nos sale rentable, no nos sale rentable porque nosotros imprimimos 10.000, digamos, y los estamos vendiendo, ya hemos vendido 2.000, y sale una nueva actualización y nos toca que perder 8.000. Y volvemos a imprimir 10.000 y estamos vendiendo y vuelve otra actualización. Porque el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la norma que más, digamos, se ha peleado. Porque toca el bolsillo de los ciudadanos y los ciudadanos cuando se ven afectados dicen, venga, señor juez, verifíqueme esto, señor juez. ¿Eso está bien o está mal? ¿Cierto? El juez, pues bueno, va a poder mandar a la Corte Constitucional o, ¿cierto? Y la Corte Constitucional va a decir, venga, esto está mal. Venga, eliminen esto de aquí. Entonces vuelven y actualizan el código. Listo, pero lo que quiero es que veamos que cuando tiene que ver con urbanístico, cuando tiene que ver con contaminación visual o cuando tiene que ver con una multa especial que la impone es el inspector, lo que se tiene que hacer es un informe a la autoridad. De igual forma, cuando no se tiene competencia en alguna situación. Por ejemplo, invadieron un terreno. Si ese terreno lo invadieron antes de las 24 horas, sí puede la policía actuar. Antes de 24 horas. Pero ¿qué sucede si ese terreno lleva más de 24 horas invadido? Ya no puede el policía actuar, ya no puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer? Un informe y Eh, enviarlo. la perturbación no son 48. 48 horas. Bueno, Profe, señor, la perturbación son 48 horas. 48 horas. Bueno, al comandante está haciendo cierto verificar. Pero digamos, la patrulla pues tendría 24 horas nomás. Pero digamos 48, listo. 48 horas. Pero si pasan las 48 horas, ¿qué sucede? Ya no puede hacer nada la policía. Tiene que hacer es un informe, y ese informe Se remite por competencia al inspector. Y ya el inspector tiene que surtir unos procesos, ¿cierto? Unos procesos para poder ya determinar, para poder retirar a esas personas de ahí. Tiene que surtir un proceso, que el diálogo, que la verificación, que todo esto, que la caracterización de quienes están ahí, para poder hacer el desalojo. Pero bueno, él tiene que surtir, esto lo tiene que enviar o verificar ante el juez y todo esto, ¿cierto? O sea, esto demora un proceso, pero ya no se puede. Pero, ¿qué se debe hacer en estos casos? El informe. Lo importante aquí era el informe. Dice que es un informe. No lo pueden poner como un comunicado oficial. Pueden decir comunicado oficial. A, comunicado oficial. B, informe. Profe, un comunicado oficial, un informe es lo mismo. Pero ¿cómo dice la norma? La norma dice informe. Entonces, la que tiene que seleccionar es informe. ¿Listo? Vamos aquí. A la otra. ¿En qué artículo están las autoridades de policía? ¿Qué artículo están? Me dice el 198. Artículo 198. ¿Qué dice? ¿Quién me colabora? Corresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana. Son autoridades de policía. Primero, el presidente de la República. Segundo, los gobernadores. Tercero, los alcaldes distritales o municipales. Cuarto, los inspectores de policía y los corregidores. Quinto, las autoridades especiales de policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Sexto, los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional. Y hay 2 parágrafos.
Sí, que se pararon. Parágrafo 1. El Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las medidas correctivas establecidas en esta ley. Cuando se presenten casos de afectación de bienes de interés cultural, se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición y ejecución de medidas correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1181 del 2008. Y el parágrafo 2, cuando las autoridades de policía conozcan de un caso de afectación a bienes de interés cultural, impondrán las medidas correctivas respectivas encaminadas a detener la afectación al bien de interés cultural y remitirán el caso a la autoridad cultural competente para que tome las acciones necesarias. En caso de encontrarse involucrado un bien arqueológico, la remisión se deberá realizar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien será el encargado de imponer las medidas correctivas. Listo. Esto de los parágrafos, muchachos, siempre que lean el artículo, lean el parágrafo, porque las preguntas casi siempre salen del parágrafo. Por ejemplo, nos pueden preguntar esto, lo del patrimonio arqueológico, ¿cierto? Me puede decir que quién va a imponer la medida correctiva, quién va a poner esto. Entonces, no pueden colocar que comandante de estación, B, el inspector, ¿cierto? Y siempre va a ser el inspector, entonces uno coloca el inspector, pero aquí no es el inspector, ¿cierto? Es el centro, bueno, ¿cómo es que se llamaba? ¿El centro qué? Antropológico de cultura, ¿cierto? Él es el que va a realizar, digamos, esa sanción. Entonces, eso puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque todos no van a leer el parágrafo. Listo, muy bien. Muchas gracias, Samuel. Ahora, ¿qué artículo están los principios del procedimiento único de policía? 213, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos principios del procedimiento único de policía? ¿Qué me dice? Dentro de este principio único de policía está ese procedimiento, digo, ese procedimiento único de policía está el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado. Están dentro del proceso único de policía. ¿El 213 o el 113, profe? El 213. Pero ahí aparecen otros, ¿no? También. ¿Cuáles? Es que La hay unos, oralidad, gratuidad, esos son, inmediatez, la oportunidad, celeridad, esos, eficacia, transparencia y buena fe. eso. Entonces, mire, celeridad, muy importante, celeridad. Tiene que ser rápido, un proceso rápido. Por ejemplo, el proceso verbal, verbal inmediato, tiene que ser en el lugar y tiene que ser inmediato, ahí rapidito. Celeridad. Gratuidad. Venga, es que esto me gastan los datos, entonces deme 50.000 para pagar el plan. ¿Cierto? No, es gratis. Lo único que se puede cobrar en un proceso administrativo son las copias de los expedientes y a un valor comercial. Solamente 100 o 200 pesos, no pueden cobrar más. Listo, celeridad, gratuidad. ¿Cuál otro? Inmediatez, Eficacia. eficacia, que cumpla, digamos, con lo necesario para que sea efectiva ese procedimiento. Inmediatez, ¿cierto? Ahí en el lugar, insisto, ahí dice, en el lugar realizar la orden de comparendo. Y que está transparente. Transparente, sí. Oportuno, que en realidad vaya acorde realizar ese procedimiento, ese proceso o esa orden de comparendo
o lo que usted haga en el caso que sea oportuno para la situación que se está viviendo, ¿cierto? Digamos, bueno, vamos a decir una cosa así como rara. Que esté realizando un cierto comportamiento y le quiera aplicar otro. Eso, Mi cabo, eso que estamos hablando son los principios, ¿no? sí, los principios, pero De el proceso, inmediatez. Del procedimiento, del procedimiento, proceso del por proceso único. policía. Es que hay unos principios que son los del código, ¿cierto? No, sí, pero ese es del procedimiento. El procedimiento, ajá, el Listo, proceso gracias. único de policía. Listo, ¿Listo? gracias. Entonces, celeridad, oportunidad, inmediatez, celeridad, estos. Listo. Oralidad. Oralidad, también es cierto, el inmediato, y bueno, el abreviado también. El abreviado lleva un poquito más de Homenaje. trámite administrativo. Pero el inmediato, ahí mismo, porque usted hizo esto, o sea, exponga, haga descargos, ¿no? Ahí inmediato, verbal. Listo. Ahora, ¿en qué artículo están los medios de prueba? 217, profe. Los 17, ¿cuáles son? El informe de policía, los documentos, el testimonio, la entrevista, la inspección, el peritaje, los demás medios consagrados en la ley 1564 del 2012. Bueno, eso es todos los que son para la ley, digamos, pruebas, huellas, bueno, todo esto, pero eso sería más complejo porque yo no me vería aplicando esto, digamos, al código, ¿cierto? Rastros, elementos, material probatorios, evidencia física, no sé, cualquier cosa de eso, pero ya sería más complejo. Pero también pueden ser aportados acá al proceso. ¿En qué artículo están los medios? Bueno, prueba de número, no, vamos acá. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ¿qué define? El debido proceso, profe. El debido proceso. Y ese debido proceso dice que, bueno, ¿qué dice ese artículo? ¿Qué lo tenía por acá? Este artículo dice básicamente que la persona no puede Nadie ser podrá ser juzgado, juzgado, ¿qué más? sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia a la plenitud de las formas propias de cada juicio. Listo. Entonces, por un lado va a decir, venga, ese delito tiene que ser típico, o ese comportamiento contrario tiene que ser típico, tiene que estar en la norma que está prohibido. Decir, venga, no se puede hacer riña, ¿cierto? Tiene que estar descrito ahí. Y conforme al proceso, al procedimiento que se dijo que se iba a realizar. Entonces, ahí dice que el proceso primero va a ser una mediación, y si no se da la mediación, aplicación de una multa, ¿cierto? De una medida correctiva. Y de acuerdo a lo que dice la norma, de acuerdo a lo que está existente en la norma, es lo que me van a aplicar. No me pueden de repente inventarse, digamos, porque la actividad es material, más no jurídica. No puede decir el policía, "Ah, es que yo no estoy de acuerdo, venga, yo le voy a colocar a usted como que hoy no le voy a poner en salarios diarios, le voy a imponer en salarios mensuales para que usted aprenda, ¿cierto? Pues no, así no lo dice la norma, no va a funcionar, no va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es eso? El debido proceso es que me investiguen por algo que está prohibido y que lo hagan de la manera en la que está estipulado que se investigue. Y aquí también dice que toda prueba, por ahí abajito dice que toda prueba que sea obtenida de forma no ilegal o no cumpliendo con los estándares requeridos, no será, ¿cómo dice? Entonces ahí por ahí abajito dice, sí, ¿no? Dice que no podrá ser tenida como prueba, no podrá ser observada como prueba. Entonces, el debido proceso es eso, una transparencia en todo el proceso. Si me van a acusar, también yo tengo mi oportunidad de defenderme. Y me tienen que comprobar. Y además de que me tienen que comprobar, lo tienen que hacer de una forma muy transparente, muy legal y
de acuerdo a como dice la norma, a como dice la ley que tiene que hacer. Listo. Ese debido proceso se va a aplicar también en el proceso único de policía. Por eso está, por eso está aquí. Por eso está aquí. ¿No? ¿Quién tiene la prueba? Bueno, ¿quién tiene la carga de prueba en la aplicación de medidas correctivas? Ojo que ese está inexequible, bueno, está a la mitad. La mitad puede declarar inexequible. Voy a decirle el artículo. Este está por acá. Artículo 220. 120. 220. Carga de la prueba en materia ambiental y de salud pública. Pero está inexequible también ahí. Sí, pero no todo. Está medio. Ah, no. Dice, en los procedimientos que se adelanten por comportamientos que afecten el ambiente, el patrimonio ecológico y la salud pública, se presume la culpa o el dolo del infractor. Listo. El otro pedacito está inexequible. ¿Qué decía el otro pedacito? Que la persona tenía que demostrar que era inocente. O sea, Tienen que probar. sí, tenía que probar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se violaba el principio de la buena fe, se violaba, digamos, la presunción de inocencia, ¿cierto? Y esto es un derecho constitucional, digo. Entonces, por eso lo declaró inexequible. Pero aun cuando se declaró inexequible ese pedacito, la carga sigue siendo del infractor. ¿Por qué? Porque el señor o el agente de policía, digamos, le va a imponer una medida correctiva, una orden de comparendo. ¿Listo? Y a esa orden de comparendo es para que usted vaya a comparecer ante el inspector. Entonces, el que tiene que ir a demostrar ante el inspector que no ocurrieron esos hechos es el ciudadano. Entonces, de todos modos, la carga, digamos, de la prueba le queda al ciudadano. El ciudadano tiene que ir a demostrar, pues sí, a mostrar qué fue lo que sucedió. Entonces, la carga de prueba le queda al ciudadano, no a la gente, no a quien impuso, sino al ciudadano. En la justicia normal o en la justicia penal, la carga de prueba, ¿quién la tiene? La tiene el fiscal, ¿cierto? Porque el fiscal tiene que demostrar que la persona es culpable. Si él no demuestra que la persona es culpable, es inocente. Pero acá el ciudadano sí tiene una carga porque tiene que ir a decirle, señor inspector, lo que sucede. A él no se le va a violar el principio de la buena fe, no se le va a violar esa presunción de inocencia, pero, pero, de todos modos, así se considere que es inocente, tiene que ir a demostrar allá, tiene que ir a decir, venga, los hechos, lo que ocurrió fue esto y esto. ¿Por qué? Porque tiene que ir a compadecer ante el inspector. La carga es de él, del ciudadano. Vamos. Listo. ¿En qué artículo está y cuál es el factor que determina la competencia en la aplicación de las medidas correctivas? ¿Dónde está eso? 216. 216. 16. Listo. ¿Qué dice? La competencia de la autoridad de policía para conocer sobre los comportamientos contrarios a la convivencia se determinan por el lugar donde se ubican, donde suceden los hechos. Listo. Muy bien. Entonces la competencia la da el factor territorial, ¿cierto? La competencia la da dónde ocurrieron los hechos de la competencia. Es el inspector de ese lugar es el que va a verificar esa situación, esa orden de comparendo. No, pero es que el señor es de Italia y la señora es de Francia, ¿cierto? Y estaban en Cartagena. Italia y el señor de Francia estaban en Cartagena. ¿Cierto? Pues según dónde realizaron esto, el inspector en Cartagena es el que lo va a verificar, ¿cierto? No, es que había un señor que era de Bogotá y la señora era de Cali y se encontraban en Medellín. Entonces, según en qué punto de Medellín, a qué inspector le corresponde ese sector, va a llevar
ese proceso, ¿no? Factor territorial. No importa dónde sean las personas, lo importante es dónde ocurrieron los hechos. Micao, ahorita hace como 2 meses no habían generalizado eso a nivel nacional, no importaba dónde fuera la infracción, se podía recurrir a cualquier inspección a nivel nacional. Pero es que esto no es tanto así porque eso queda cargado en el sistema, cualquiera lo puede ver, pero tiene que solicitar la competencia y ya se vuelve un bololó. La verdad todavía se lleva por factor territorial. ¿Cierto? Richard está acá. No, no Sí, está. claro, eso Listo. se formaría, eso prácticamente es como un proceso de, o va- vamos a colocarle un ejemplo, el proceso a la fiscalía no puede, porque el proceso lo lleva es X personas, y así pasaría, se incrementarían los actos de corrupción, Sí. porque otra persona, Yo le digo, no, yo voy a del inspector Richard porque él es amigo mío y entonces él me va a ayudar, ¿cierto? haría cosas que ¿Y qué sucede también? Que le hace una carga laboral muy grande a algunas personas. ¿Por qué? Porque hay sectores donde hay demasiadas personas, o digamos, se centra la población en esos no, territorios. y se supone que si usted le hace la medida correctiva, usted tiene que acercarse de manera inmediata a resolver, porque debe esperar un mes, un año, 3 años. Ya cuando le va a salir algún trabajo o va a sacar alguna actividad a Cámara de Comercio, algún traspaso, es que Sí. De pronto sí lo puede hacer, ¿en qué? ¿En qué sentido sí lo podría hacer? En el pronto pago. Pronto pago. Porque está en el sistema. Entonces, ir y decirle, venga, yo sí voy a pagar, pero no que le verifique el caso. Yo voy a pagar, entonces necesito es una cuenta para consignar. En ese sentido sí podría ser, pero de resto no. La verdad se está llevando, cada quien lleva ¿no? su caso. Y es más, sí, es que lo legal es que se implemente un software que, así como el de tránsito, que no llegó los primeros días, le carga la multa enseguida al sistema por el precio que es. De igual forma, en la ley 2197 se dispuso que a nivel nacional se manejara un software recaudador para las multas de la ley 1801. Señor. Bueno, vamos a donde aquí, que esto. En la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica, el tiempo se determina en horas o días y por qué. Por ¿Qué el tienes? comportamiento, es el artículo 92, aunque también está el 93, pero más que todo el 92 que trata sobre la actividad económica. ¿Y por qué en día? Porque los días son 24 horas de que se impone la medida. ¿Quién tiene ahí otra respuesta que agregue ahí? A 196, profe. 196, sí. 196. 196. ¿Y qué dice? Yo también tengo 196 acá. No, no, sí, pero, no, miento, lo que el 92 cuando va a suspender. Ajá. Bueno, ¿y qué tienen allá? ¿Quién contestó? ¿Qué contestaron ahí? El 196 habla de la suspensión temporal de la actividad. Es el cese por un tiempo de entre 3 a 10 días, proporcional a la gravedad de la infracción de una actividad económica o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al público a la que esté dedicada una persona natural o jurídica. El desacato de tal orden o de la reiteración del comportamiento contra la convivencia dará lugar a un cierre de 3 meses. En caso de posterior reincidencia, en el mismo año se impondrá la suspensión definitiva sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. Listo. Entonces, lo que decíamos la vez pasada, decía uno, no, pero es que si ya fue, o, digamos,
Si reincidió en el comportamiento de una vez tenemos que dar 3 meses y si reincide de una vez definitiva. Pues sí, pero se puede dar un término, como es que en una se puede hacer los 3, en la otra se aplica el máximo, ¿cierto? Y después se aplica los 3 meses y ahí sí ya definitiva, cierre definitivo, ¿cierto? O si ahí en la primera fue más o menos grave, digamos, si fue niños, marihuana, riña, todo el combo, ¿cierto? Se puede aplicar el máximo, no es que tenga que ser el mínimo siempre. Se trata de hacer la menos lesiva, pero si tocó, tocó, ¿cierto? Si no respetó los días, se va a 3 meses, ¿cierto? Si reincidió, puede ser definitiva otra vez, o si no respetó los 3 meses, de una vez definitiva. O si reincidió, le dieron 3 meses y volvió otra vez, o en definitivo. Pues ahí están Y digamos, las mira, cosas. y mira que también está que si se trata de evadir la suspensión definitiva y pasa, se muda para un bien colindante, también hace la suspensión definitiva. Definitiva. Ahí está en el. Lo que decíamos la clase pasada, ¿cierto? Que son 3 factores que ahora quedan como bloqueados con la suspensión. Uno es la vivienda, ¿cierto? El lugar. Otro, la razón social, o sea, cómo se llama el establecimiento, la personalidad jurídica del establecimiento. Y la otra es la persona natural, el dueño, el propietario. Los tres quedan, los tres quedan amarrados a la medida que se le impuso. Los tres. No, cambio de propietario y ya, no. No, cambio de residencia y ya, no. Sigue. ¿Cierto? La razón social, perdón. Cambio de razón social y ya. O cambio de vivienda, no. Cambio de nomenclatura, no. Los tres quedan amarrados a la medida correctiva. Listo. Vamos aquí. ¿En qué artículo está y cómo se define una orden de comparendo? ¿Qué es la orden de comparendo? El 218, profe. ¿Cómo? 218. El artículo 218. Listo. ¿Y cómo define a la orden de comparendo? 218. ¿Cómo? Dice definición de orden de comparendo. Sí. Entiéndase por esta la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de policía o Ya, listo. Solamente es eso, ¿cierto? La orden de comparendo es Por eso es que presentarse. pasó a virtual. Ya no es obligación hacerlo en físico. No. Pero mire una cosa, que lo que yo les decía, si en el lugar no hay señal, debería tenerse una comparendera física, debería. Sí, la Por- física. Sí, claro, porque es que ahí da la opción, o es física o es virtual. Pero Por ¿qué eso sucede? está el conector. Sí, ¿qué sucede? Que en muchos lugares no están sacando ya la física. En muchos lugares no la están imprimiendo, la física. Estamos, Profe, ¿y Pues el la, infractor puede exigir la física o no hay problema ahí? pues en ningún lado lo sí, dice, claro, porque es que el proceso se hace en el sitio. O en el sitio. sea, si no tiene señal, pues la hace la física, el procedimiento lo Eso, hace en el sitio. eso. Y de igual forma que te digo, la suspensión temporal de la actividad, por lo general es hacerlo con el comparendo físico y Y se el hace un acta. informe de policía como medio de prueba. Y tener Sí, siempre, y de igual forma, todos los sistemas tienden a fallar y a hacer mantenimiento para actualizaciones y siempre va a estar un momento que no va a haber conectividad. ¿Y a qué toca recurrir? Al comparendo físico. sí. Digamos, él dice en el sentido de, si le van a hacer un orden comparando, el ciudadano puede decir, no me lo haga virtual, hágamelo físico. Esa disputa, pues todavía no se ha peleado, ¿cierto? Pero sí puede, sí No, no, podría, o sea, no, porque de igual forma, él le dice, no, te lo va a hacer virtual, de igual forma, regálame tu correo personal te lo para envío. que te llegue.
la notificación de la orden de comparendo. Sí. Pero en el sentido en el que sí puede exigir es, si usted no tiene señal en el lugar, el ciudadano le puede decir, venga, pero tiene que ser en el lugar. Entonces, hágamelo físico. Sí puede, pero no creo que tenga el conocimiento el ciudadano sobre eso. Pero si llega a tener, si un abogado, si ha trabajado en esto o sabe esto, sí se lo puede exigir que lo haga ahí. Y usted no se puede negar de hacérselo ahí porque es por algo atribuible a la policía. ¿Qué culpa tiene el ciudadano que la policía no tenga la comparendera física o que no haya señal en el lugar? No tiene culpa él. O sea que la culpa es de la policía, ¿cierto? Entonces sí le puede exigir. Listo. ¿Cuáles son las clases de proceso único de policía? Hay dos clases. ¿Cuáles son? ¿Jurídica? No. Está el proceso único de policía y se desprenden dos, o se dividen en dos, o hay dos formas de aplicarse. El proceso brevial inmediato y Verbal abreviado. Eso, exacto. proceso verbal inmediato y proceso verbal abreviado. El proceso verbal inmediato lo hace la policía, ¿cierto? ¿No? Y el proceso verbal abreviado lo hace el inspector o en segunda instancia el alcalde. ¿No? Ahí está. O bueno, algunas autoridades podrían hacer el abreviado también, algunas, pero lo que tiene que ver con ellos. Pero no lo hace el inspector. ¿En qué caso se encuentra el proceso verbal inmediato? Es lo que tiene que ver con la Policía Nacional, ¿no? Lo que atañe, lo que cumple, los que son competencia, las medidas que son competencia de la Policía Nacional, del personal uniformado. Listo. ¿En qué comportamientos a la convivencia se tramitan mediante el proceso verbal inmediato? Pues acá son bastantes, ¿cierto? ¿Quién tiene esto? ¿Cuáles? Caben en demasiado. Sí. ¿Cómo, profe? ¿Cuál? Acá Bueno, arroja 4, profe. ¿cómo? Bueno, ahora sí, ¿Cómo dice ¿cuáles la son pregunta, profe? qué comportamientos contrarios a la convivencia se tramitan mediante el proceso verbal inmediato? Cuando hay riña, Riña, ¿cierto? No, los que tienen que ver con el artículo 27. Pero ojo, algunos del artículo 27 no pueden por acá. No se pueden, o sí, pero no se pueden mediar. Por ejemplo, el de, cuando hay, señor, mm, el de portar un arma. Digamos que encuentre un ciudadano portando un arma, ¿cierto? Yo aquí no puedo hacer ninguna mediación, no, porque porque es que la mediación avanza del 27 al 4. eso. Y entonces, y tampoco podría aplicar un proceso verbal inmediato ahí, oír descargo, eso ahí no. Ahí se haría la aplicación solamente de la orden de comparendo para que compadezca ante el inspector. ¿Cierto? En eso no aplicaría. Aquí prácticamente aplicarían comportamientos, sí, lo de riña, ¿cuáles otros? O sea, ¿qué habría más? Listo, ¿cuáles son las etapas del proceso verbal inmediato? 4. ¿Cuáles son? Se podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia. Una vez identificado el presunto infractor, la autoridad de policía lo aborda en el sitio donde ocurran los hechos si ello fuera posible o aquel donde le encuentren y le informará que su acción u omisión configura un comportamiento contra la convivencia. 3. El presunto infractor deberá ser oído en descargos. 4. La autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará
una mediación policial entre las partes en conflicto. De no lograr la mediación, impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Parágrafo 1. En contra de la orden de policía o medida correctiva procederá el recurso de apelación, el cual se concederá en el efecto devolutivo y remitirá al inspector de policía dentro de las 24 horas siguientes. El recurso de apelación se resolverá dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la actuación y será notificado por medio más eficaz y expedito. Parágrafo 2. En caso de que no se cumpliere la orden de policía o que el infractor incurra en reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa mediante la aplicación del proceso verbal abreviado. Parágrafo 3. Para la imposición de las medidas correctivas de suspensión temporal de la actividad, inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que involucran aglomeraciones de público no complejas, se deberá levantar un acta en la que se documente el procedimiento señalado en el presente artículo, la cual debe ser suscrita por quienes imponen la medida y el infractor. Bien, gracias. Entonces dice que en efecto devolutivo se va a hacer la apelación del proceso verbal inmediato. ¿Qué quiere decir eso en efecto devolutivo? La multa que le impuso o que le colocó digamos, el personal de la Policía Nacional, ¿cierto? Va a ser apelada ante el inspector en efecto devolutivo. ¿Aquí qué? Mientras que soluciona el inspector, ¿qué sucede? No se la quitan. No se la quitan. Se mantiene ahí, se mantiene, ¿cierto? No se la No quitan. entiendo. Está ahí en el sistema que tiene esa multa. Mientras que solucionan la apelación. Listo. Eh, ¿Qué más decía? Ah, decía esto también muy importante. Cuando vaya a hacer incautación, tiene que tener un acta. Cuando va a hacer cierre temporal de la actividad, un acta. Cuando vaya a realizar, ¿qué otra era? ¿Decomiso? ¿Qué otra era? Bueno, esto requiere un acta. Solución de la reunión o actividad Ah, involucra en aglomeración. no compleja. ¿Quién tiene la potestad de eso? El comandante de estación. Cuando es no compleja, pues también se va a hacer un acta. El parágrafo 1 está exequible, profe. El parágrafo 1. ¿Sí? Ah, bueno. Está exequible, ¿sí? Está funcionando. Funcionando, listo. ¿Dónde vamos? Vamos aquí. Ante las medidas competencia de la Policía Nacional, ¿qué recurso puede interponer el infractor? Ya lo dijimos, ¿no? La apelación. Apelación. O que con la 2197 se creó ese recurso de objetar, de objeción, ¿no? Y esa objeción tiene 3 días para poder decirle, señor inspector, mire, nunca existió ese comportamiento, yo no estaba en ese lugar, no hay por qué me hayan puesto esa orden de comparendo, ¿cierto? Y se va a poder eliminar. Esto es de la 2197. Pero, entonces, los tiempos son 3 días para objetar y aquí decía que 5 días para apelar, 3 para objetar, decía que 3 para apelar. Pero resulta que esos tres días digamos, van anexados al tiempo en que hay que subirlo al sistema y el de conocimiento del inspector. En realidad no son 3, en realidad aquí son 5 para objetar. 5 días para objetar, para apelar, perdón. Y 3 días para objetar. 3 días para objetar, 5 días para apelar. Si se pasan estos 3 días, ya no puede objetar. Si se pasan estos 5 días, ya no puede apelar, ¿no? Se terminan los tiempos. 5 días para conmutar las medidas.
uno, multa general tipo uno y tipo 2. ¿Para qué? Para hacer una actividad pedagógica y no pagar, ¿cierto? 5 días también ¿para qué? Para hacer pronto pago, pagar el 50%, 50%. Mm, ¿Qué otro? Apelar 5 días, conmutar 5 días y pronto pago, 50%, 5 días. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que si no, en esos 5 días no pudo hacer el pronto pago, le van a dar otro tiempo, pero ese tiempo va a estar dentro de los 15 días, pero va a ser el 25% nomás, que le van a poder descontar. No el 50, el 25. Listo. Digamos acá entonces. ¿Ante quién interpone el recurso de apelación? ¿Ante quién se interpone? De la misma autoridad. Ante la misma autoridad que dijo o le dio la medida. ¿Y quién me responde? La misma. La misma autoridad. Cuando es reposición es la misma, pero aquí estamos hablando de apelación del superior. Cuando es apelación va al superior. Cuando es reposición, efecto de reposición, la misma autoridad y me responde la misma autoridad, el red de reposición. Pero el de apelación, la misma autoridad que me impuso, se lo presento, pero me tiene que responder el superior. Bueno, el tiempo para entregar el proceso, este tiempo digamos, lleva más porque la apelación presenta la apelación, ¿cierto? El inspector tiene 3 días para presentar ante el alcalde y el alcalde tiene 3 días para verificación y 8 días para poder responder, para ya ejecutar como tal eso. Esto lleva otros tiempitos. Espera. ¿En qué efecto se da el recurso? Entonces, en devolutivo o en suspensivo, ¿cierto? Ya dijimos que era cada efecto de ellos. Bueno, dejemos esto para mañana, muchachos. Mañana, si pueden, a mediodía, vemos para terminar este taller. Mira, acá vamos a hacer un casito de policía. Tratamos de organizarlo, hacer la orden. Y hablamos de la ley 2000. Tiene que ver con los comportamientos que afectan a las zonas circundantes, a colegios, lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y la ley 2054 que tiene que ver con la tenencia de animales de manejo especial. Especial. Estos mismos talleres deberían hacer para las otras clases, profe. Sí, lo que pasa Digamos es que de constitucional y de- yo tengo de constitucional, tengo uno bien largo, o sea, bueno, tengo uno pero bastante larguito. Si quieren lo desarrollamos. Yo se los envío y lo desarrollamos. Lo podemos hacer, bueno, un fin de semana o algo así. Tengo uno bien larguito. Y tengo de competencias ciudadanas también. lo podríamos hacer de pronto en el repaso de la clase. Listo, listo, listo. Bueno, muchachos, entonces, veamos dónde quedamos aquí en actividad, ¿cierto? Profe, una recomendación, las clases del mediodía pueden iniciar un poquito más temprano, para las 12:10, 12:15, Bueno, si es posible. sí, es que yo recojo a mi esposa en Ahora el estaba trabajo. almorzando. Es que yo recojo a mi esposa en el trabajo, en el carro, porque estoy de vacaciones. Entonces me demoro un poquitico, a veces llego a las 15, sí, llego como a las 15 a la casa. Entonces, por eso comenzamos a las 1:30. Pero ahí miramos, no sé, y pues como para darle chance un poquito a los que están, logren almorzar primero antes de la clase, ¿cierto? No sé. Pues si no a las 14, profe. Pero a las 14 hay muchos que están trabajando, entonces me da cosa porque no van a estar pendientes.
pero bueno, miramos a ver cómo organizamos. Pero a A las la 14, misma hora, a la misma, bueno, a las 12 día, ¿no? 10:30, porque por Para ejemplo, echar a mí a las 14 la sí, a mí a las pues, 14 me queda bien, pero no porque alguno está trabajando. ¿Aprovechar qué? Perdón. donde vas a aprovechar que están de vacaciones. Sí, sí. A mí me queda bien, pero no porque muchos están trabajando y no pueden y eso. Le sacamos mejor un espaciecito y el almuerzo. Así es. Listo, muchachos. Entonces, hasta mañana. Feliz noche. Muchas gracias por asistir a la clase del día de hoy, por participar. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Feliz Sí. noche, Gracias, profe. profe. Hasta mañana. Gracias. Mañana participa Yuri. Bueno, hasta mañana, mi cabo, muchas gracias. Ah, Mañana temprano, listo. Ya. Hombre, a las 6 de la seguro. mañana.